Durante los pasados días he estado probando el Apple Vision Pro desde una perspectiva de una persona que ha utilizado el Meta Quest 2, pero para poder hacer una comparación justa y precisa he ordenado el nuevo Meta Quest 3 para poder entonces hacerle un unboxing y conocerlo un poco más antes de hacer una comparativa completa entre el nuevo visor de Meta y lo que está ofreciendo Apple con su nuevo visor. Así que comencemos. Comencemos con el unboxing del Meta Quest 3, que realmente digo que es nuevo, pero salió el pasado mes de octubre, pero ahora finalmente es que he logrado entonces comprarlo para poder obviamente prepararme y estar más al tanto de lo que está pasando en este mundo de la realidad virtual, realidad aumentada. Vamos entonces a quitar este espacio del Meta Quest 3, esta cubierta de papel. Esto es algo que la compañía ha estado haciendo ya durante los pasados meses, diría yo, hasta con el Quest 2 para poder hacerlo un poquito más como ecoamigable. Y entonces aquí tenemos la cajita, que es sumamente más pequeña que la del Meta Quest 2. Aquí te estaré colocando un video de mi unboxing del pasado visor para que veas cómo es que se ha reducido todo en tamaño. Y aquí entonces tenemos el paquete, es uno sumamente muy pequeño. Realmente me sorprende esto, pero es porque la compañía pues ha hecho también el Meta Quest 3 un dispositivo mucho más pequeño y menos grueso. Aquí como comparado con el Meta Quest 2 realmente es mucho más pequeño. Y otro aspecto bien importante es que ha hecho los controles también un poco más, en mi opinión, mucho mejor de lo que teníamos en el Quest 2, porque estos controles se parecen un poco más a los del Meta Quest Pro, ya que entonces no tenemos este anillo alrededor de los controles de este Meta Quest 3. Es mucho más fácil poder utilizarlo. También se sienten bastante bien, bastante con peso, no se sienten tan livianos y tan económicos como los del Meta Quest 2. Además de encontrar aquí los controles, vamos a ver qué tenemos aquí en esta cajita. Seguramente algún cable. Exacto, aquí tenemos el cable para poder cargar y también tenemos un dispositivo para poder conectarlo directamente a la pared. Aquí tenemos el logo de Meta, porque obviamente pues ya este dispositivo tiene este nombre de la compañía. Tenemos aquí el cargador y entonces un cable y un poco más de documentación. Nosotros tenemos muchos cables tipo C, realmente no nos hace falta otro más. Creo que aquí hemos terminado el unboxing. Aquí tenemos como un código para poder escanear, seguramente para poder tener la aplicación de este dispositivo directamente en nuestro teléfono para poder hacer todo el proceso de configuración. Como puedes ver aquí, este Meta Quest 3 es sumamente más pequeño comparado con el Meta Quest 2 que tenemos aquí. Como que ya tenemos aquí estos lados con las bocinas para poder tener esa experiencia de audio. Así que vamos a ver en cuestión del peso. Sí, obviamente es mucho más liviano y como mejor balanceado, y también se siente como más sólido el Meta Quest 3 comparado con el Meta Quest 2. Aquí entonces tenemos la parte frontal, que todavía dice Oculus porque era antes de que hicieran el cambio de compañía. Aquí tenemos las cámaras y los sensores, y entonces en la parte inferior pues tenemos el volumen, y también aquí seguramente para poder controlar el enfoque o algo así. Ya veremos cuando entonces estemos probando estos dispositivos, y vamos entonces a hablar un poco sobre los controles, porque como les estaba mencionando, pues sin duda alguna hay una diferencia. Realmente lo que hizo la compañía fue quitarle este anillo. Estos son mucho más livianos, pero diría yo que se sienten como más económicos, como más vacíos, mientras que estos se sienten más densos. Creo que se sienten un poco más económicos comparado con los del Quest Pro, pero obviamente es de esperarse. Este otro dispositivo es mucho más costoso, pero de forma general puedo decir que este control es mucho mejor comparado con el del Meta Quest 2. Obviamente la idea de este unboxing y de tener este Meta Quest 3 aquí en el canal es para obviamente hacerle una comparativa y conocer un poco más qué es lo que está haciendo la competencia comparado con el Apple Vision Pro, y puedo decir que lo que es una diferencia sustancial entre este Meta Quest 3 y el Apple Vision Pro sería la parte del peso. Este visor pesa prácticamente como 515 gramos comparado con el peso del Apple Vision Pro, que es de metal, de cristal. Obviamente va a ser mucho más pesado comparado con la oferta de Apple, pero obviamente en cuestión de poder, pues el de Apple es sumamente más poderoso, ya que tiene el procesador M2 más el procesador enfocado en realidad virtual, realidad aumentada, mientras que este dispositivo solamente tiene un procesador, es un poco más poderoso lo que tenemos en el Meta Quest 2, pero sigue siendo un procesador como de teléfono, de equipo Android. Es el Snapdragon XR2 generación 2, que se supone que es 2 veces más poderoso que el Meta Quest 2, pero no puede, en mi opinión, no se va a comparar para nada en cuestión de los gráficos que puede ofrecer el Apple
Vision Pro porque realmente tiene un procesador de una computadora. Obviamente el Meta Quest 3 logra esta diferencia en precio porque pues el dispositivo es mediamente de plástico comparado con el Apple Vision Pro, pero un aspecto que quiero probar es la parte de la pantalla, ya que aunque la misma es una pantalla como 2K comparado con la pantalla de casi 4K del Apple Vision Pro, según las personas y lo que han dicho es que el campo de visión es mucho más amplio comparado con el Apple Vision Pro, pero obviamente la calidad pues me imagino que no va a ser muy buena. Y también quiero probar la parte de las cámaras para ver qué tan buenas se ven, pero eso lo estaremos viendo en breve. En cuestión de otras especificaciones de este Meta Quest 3, él mismo asegura que comparado con el Meta Quest 2 en la parte de las bocinas, pues vamos a tener una mejora de audio espacial y que será 40% más alto que el pasado modelo. Y como puedes ver, el Meta Quest 3 no tiene ninguna batería externa como el Apple Vision Pro, sino que es un dispositivo todo en uno, y la compañía asegura que va a poder ofrecerte entre 2.4 horas de juegos, 1.5 horas de productividad, aunque también pues vas a poder cargar este dispositivo utilizando un cable tipo C como vimos anteriormente. Vamos entonces a comenzar a probarlo directamente aquí en mi cara. Ya me toca aquí ajustarlo un poquito, ahí ya se encendió o detectó que me lo conecté a la cara para entonces comenzar a utilizarlo. Y bueno, aquí estoy viendo inicialmente la primera interacción directamente con la pantalla y puedo decir que el video sin duda alguna se ve bastante con muchos granos comparado con el del Apple Vision Pro. Aquí me está diciendo que le quite la parte de la batería a los controles. Vamos entonces a comenzar a configurarlo. Vamos a colocarlo aquí en español para que puedas entonces, cuando empiece a hacer la captura de pantalla, puedas seguir todo lo que está pasando aquí. Aquí me está diciendo que ajuste las correas. Yo creo que estoy bastante bien aquí. Después puedo hacerlo quizás con más cuidado. Aquí nos dice que puedo mover el dispositivo más al frente o más hacia atrás en la parte de la cara. Vamos aquí a ajustar los lentes, pero diría yo que de forma inicial creo que se ve bastante bien aquí. Creo que en verdad la configuración inicial es bastante buena. Quizás me lo voy a apretar un poquito más. Un detalle que obviamente supera el Apple Vision Pro comparado con el Meta Quest 3 es que el Apple Vision Pro tiene un sistema motorizado para poder mover los lentes, para asegurarse de que están perfectamente a tus ojos. Así que vamos entonces a continuar con el proceso de configuración. Aquí nos está diciendo que para poder conectarnos al Wi-Fi, el código QR aquí en la aplicación del teléfono. Voy a hacer todo esto de la parte de configuración y entonces regresamos cuando ya pueda grabar la pantalla. En lo que se va actualizando el sistema operativo de este Meta Quest 3 y todavía puedo ver la cámara. Puedo decir que en cuestión del video que puedo ver a través de las cámaras y en la pantalla del Meta Quest 3, pues realmente es bastante pobre, diría yo. No se compara con el del Apple Vision Pro. Creo que el del Apple Vision Pro es mucho más detallado. Puedo ver en el Apple Vision Pro, aquí tengo mi computadora, tengo aquí mi teléfono y realmente prácticamente no puedo leerlo. También la actualización y se ve como que se está moviendo la pantalla, no sé, yo creo que la parte de cómo es que están las cámaras configuradas y trata de crear el mundo real, tratando de mezclar toda la parte del contenido del mundo real, de lo que estamos viendo directamente y convertirlo en algo plano en este visor. Realmente aquí no se compara con el Apple Vision Pro, pero puedo decir que por lo menos la parte de las manos, aquí puedo agarrar los controles y se ve bastante bien. Puedo utilizarlos para poder navegar la interfaz, eso es algo bastante bueno. Y la parte de la comodidad, pues realmente es súper liviano, no te queda súper pegado aquí directamente en la cara. Y sin duda alguna, como muchas personas han dicho, el campo de visión es mucho más amplio comparado con el Apple Vision Pro. Obviamente todas estas limitaciones pues es de esperarse. Realmente este dispositivo cuesta $500 comparado con los $3.500 que cuesta el Apple Vision Pro, así que hay ciertas deficiencias comparado con el equipo de Apple, pero también es 7 veces más económico. Bueno, ya estoy prácticamente terminando este proceso de actualización y de configuración. El Apple Vision Pro pues es mucho mejor. Simplemente escaneas un código en tu iPhone y se transfiere todo, la contraseña de Wi-Fi, tus fotos, tus correos, tu información, y será el proceso mucho más fácil. Pero ya terminamos. Vamos entonces a comenzar la grabación de la pantalla para que puedas ver cómo es que funciona este Meta Quest 3. Ya estamos en el proceso de configurar el espacio para poder jugar o poder hacer lo que queramos. Las bocinas se escuchan bastante altas y lo bueno del Meta Quest 3 comparado con el Meta Quest 2 es que el proceso de crear el espacio de juego es un proceso automático utilizando entonces las cámaras del visor. Yo creo que aquí en el estudio va a ser un poquito difícil que lo haga por la mesa y las cosas que hay aquí en el estudio, las luces y mucho más. Vamos entonces a elegirlo normalmente yo, pero es un beneficio del Meta Quest 3 poder hacerlo de forma automática. Bueno,
finalmente ya estamos aquí en la interfaz del MetaQuest 3. Tuve que activar hasta la versión de desarrollador para poder grabar la pantalla del dispositivo para que puedas ver cómo realmente se ve la cámara de este MetaQuest 3. Y no sé si se apreciará muy bien en esta grabación, pero sin duda alguna hay mucho ruido y se ve un poquito como que está tambaleándose el video, especialmente en las esquinas, tratando de quizás crear este video, ¿verdad? Que sea como circular a través de mis ojos, que sea entonces en una pantalla plana como tenemos en este MetaQuest 3. Pero vamos entonces a comenzar a utilizar la interfaz de este dispositivo. Como puedes ver, puedo acercar aquí las pantallas, puedo alejarlas, puedo colocarlas en cualquier lugar para tener una experiencia similar a lo que vimos en el Apple Vision Pro. Obviamente en cuestión de la calidad de la imagen, pues puedo decir que sí puedo leer, por ejemplo, ahí la hora fácilmente, que es una letra bastante pequeña. Podemos ir quizás al navegador para entonces buscar cualquier información y probar realmente cómo es que se ve la interfaz. Aquí estoy en esta ventana y puedo leer bastante fácil. Aquí está buscando la información de cómo grabar porque realmente se me hizo muy difícil. Aquí puedo navegar utilizando los controles y puedo leer sin ningún problema este texto bastante pequeño, algo que realmente en el MetaQuest 2 anteriormente no podía hacer. Ahora bien, vayamos a probar realmente cómo sería la experiencia de tener múltiples aplicaciones abiertas a la misma vez. Y como puedes ver, tengo aquí un plano, pero realmente no puedo colocarlas en diferentes áreas como tenemos en el Apple Vision Pro. Vamos aquí a añadir a la tienda. Esto simplemente es una prueba para que puedas ver cómo sería esta interfaz. Y si puedo tener 3 ventanas, puedo ocupar mayormente el espacio de mi vista, pero obviamente pues no puedo tenerlas en lugares así aleatorias en este sistema del MetaQuest 3. Aquí también puedo activar el modo de crear como quien dice un espacio virtual para que sea un poquito más relajante y se vea un poquito más limpio todo. Aquí estoy viendo como una ciudad y de esa forma pues puedo quizás enfocarme utilizando este MetaQuest 3. También incluso puedo tocar 2 veces aquí en el lado del visor para poder entonces tener acceso a este sistema que puedo ver en el mundo real. Y como pueden ver, puedo utilizar mis dedos para poder navegar la interfaz. Aquí estoy haciendo así para poder bajar y aquí puedo seleccionar cosas haciendo pues obviamente un gesto muy similar al del Apple Vision Pro y puedo pues obviamente seleccionar cada letra que quiera escoger para poder entonces navegar. Obviamente no vas a querer utilizar este sistema para poder escribir, es mejor utilizar el control, es mucho más rápido y preciso. Obviamente como tienes que utilizar los dedos para poder seleccionar, no utiliza los ojos como tenemos en el Apple Vision Pro, pues obviamente este proceso de seleccionar letras pues puede funcionar, pero no va a ser la experiencia que realmente vas a querer utilizar. Ahora bien, esto no termina aquí, ya que puedes utilizar tus dedos como si fuese una tableta y aquí estoy tocando obviamente la pantalla y de esa forma pues también puedo interactuar, puedo tocar aquí para entonces comenzar quizás a escribir. Parece que sí, escribir se puede. Vamos a ver si puedo escribir en el teclado. Y obviamente pues aquí como estoy en el escritorio pues quizás no es la mejor forma, pero quizás yo creo que sí puedes hacerlo, aunque pues como vimos anteriormente puedes utilizar ese gesto para navegar la interfaz. Pero esto realmente me sorprendió que puedes utilizar tu dedo como si fuese una pantalla virtual aquí en el MetaQuest 3. Aquí estoy tratando de jugar este juego y como puedes ver está escaneando todo mi cuarto para poder utilizar los elementos digitales como lo que hemos visto en realidad mixta. Pues eso también lo vas a poder hacer aquí en el MetaQuest 3. Y aquí estoy entonces probando el sistema de realidad mixta y como puedes ver se está rompiendo el techo de mi casa y está haciendo un trabajo decente considerando la iluminación que hay aquí y todos los objetos como el micrófono, el abanico, el ventilador del techo. Y como puedes ver aquí acaba de llegar este extraterrestre y está aquí literalmente en mi estudio. Es una experiencia bastante buena y hace un buen trabajo. Está aterrizando aquí encima de mi iPad, encima de la cámara. Los gráficos se ven bastante decentes. Es algo similar a lo que hemos visto en el MetaQuest 2, pero obviamente pues aquí quizás vemos un poquito de mejoras de gráficas para poder tener una experiencia un poquito mejor utilizando este visor. Aquí tenemos una pistola y puedo entonces aquí agarrarla para poder entonces quizás como alumbrar a los extraterrestres. No sé, esto es una experiencia un poco diferente de lo que puedes encontrar en los otros dispositivos. Aquí tratando de encontrar, quizás aquí tenemos uno, aquí está tratando de entrar directamente a mi casa. Vamos a ver si podemos atraparlo una vez entre. Obviamente esta experiencia sería mucho mejor si estuviese en un área mucho más amplia, pero aquí como puedes ver estamos experimentando un poco la experiencia de realidad aumentada y realidad mixta utilizando este dispositivo de Meta. Vamos aquí a atrapar este, parece que se fue por ahí, este se perdió. Ahora tenemos como una pistola aquí también para disparar y romper
la casa, el estudio mío, y como puedes ver, estoy haciendo un buen trabajo haciendo como la parte de las paredes y rompiéndolas para poder ver entonces este mundo real aquí del mundo real del juego, obviamente dentro del mundo real donde estoy aquí en mi sala de estudio aquí en el dispositivo. Vamos aquí a atrapar ese muñequito y ahora está directamente adentro de esta nave y se está brincando por todo mi estudio. Vamos aquí a agregarlo, está en la computadora. Realmente es una experiencia bastante interesante utilizando este MetaQuest 3. Bueno, luego de jugar un poco con estos extraterrestres, vamos entonces a hablar un poco de las primeras impresiones utilizando el MetaQuest 3. En cuestión de gráficos, pues obviamente el Apple Vision Pro supera lo que puede hacer el MetaQuest 3. Una vez más, esto no es una comparativa completa, eso lo estaremos haciendo en breve. Simplemente mis primeras impresiones. Puedo decir que es mucho más liviano, puedo estar más tiempo con él, no siento que me aprieta tanto en la cabeza. Lo que sí me sorprendió es que se escucha bastante el ventilador del dispositivo, algo que en el Apple Vision Pro prácticamente nunca escuché. Me sorprendió que realmente se escuchara porque creo que nunca lo escuché tan alto, por ejemplo, en el MetaQuest 2, aunque cabe la pena recalcar que por lo menos con este tipo de dispositivos yo trato de jugar con audífonos, así que quizás por eso no lo escuché tanto en el MetaQuest 2, pero eso es algo que me sorprendió utilizándolo en este breve instante, este MetaQuest 3. Obviamente este MetaQuest 3 está enfocado más en la parte de videojuegos, por eso llega con estos controles, algo que pues obviamente el Apple Vision Pro no ofrece. Este dispositivo, así como vimos en el MetaQuest Pro, en el MetaQuest 2 y he mostrado en algunos videos en el canal, también se puede utilizar para la parte de productividad conectando tu computadora. Eso quizá lo estaré probando después para poder ver cómo es esa experiencia y cómo se compara utilizando el Apple Vision Pro, porque obviamente la pantalla de este dispositivo es un poquito inferior comparada con la del Apple Vision Pro, así que ya veremos cómo será esa experiencia. De forma inicial puedo decir que por $500, 7 veces menos de lo que cuesta un Apple Vision Pro, pues sin duda alguna hace un trabajo decente, pero el beneficio obviamente bastante claro del Apple Vision Pro es el ecosistema, que tienes todas tus cosas de Apple, tus mensajes, tus aplicaciones, Safari con todas sus ventanas y pestañas que tengas en tus otros dispositivos. Así que en la parte de ecosistema, pues obviamente ahí el Apple Vision Pro supera a lo que puede hacer Meta. Pero una vez más, esto simplemente fue una primera impresión de este MetaQuest 3. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué quieres saber tú sobre este visor de Meta. ¿Te llama la atención? ¿Te gustaría probarlo? ¿Te gustaría tenerlo? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.